Bien, apreciables jovencitos, para cada uno de ustedes, un buen día, es un gusto saludarles. Mi nombre es Renato Aldair Reyes Santos y pues les estoy dando la más cordial bienvenida a lo que es la primera clase del curso de matemática, en la cual pues abordaremos el tema de lo que son las razones trigonométricas. Pues bien, apreciables jovencitos, pues las razones trigonométricas son aquellas establecidas usualmente para calcular lo que son los ángulos y triángulos, como también cada uno de los lados de los triángulos. Para eso nos sirven las razones trigonométricas. Pues les quiero comentar desde ya que las razones trigonométricas pues son 6, pero en este caso solamente miraremos lo que son 3, solamente seno, coseno y tangente. Lo que son secante y cosecante y cotangente no las vamos a estudiar en este caso, sino que solamente las primeras 3 que les mencioné. Y acá tenemos lo que son las 3 razones trigonométricas que les estaba mencionando: seno, coseno y tangente. Entonces acá tengo lo que es la fórmula para poder calcular cada una de estas razones. Y nos dice que el seno del ángulo es el lado opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo es el lado adyacente dividido la hipotenusa. El tangente del ángulo es el lado opuesto dividido el lado adyacente. Entonces, yo he visto algunos métodos para que ustedes se les facilite la comprensión y decir de alguna manera la memorización de la ecuación de las razones trigonométricas. Es como decirlo SOHCAHTOA, es lo mismo, ¿verdad? Acá lo tenemos ya resumidamente. Acá tenemos las 3 ecuaciones implícitas que son SOHCAHTOA. Acá tenemos la del seno, la del coseno y la del tangente, ¿verdad? Entonces los invito para que puedan practicar esto, y es un método que resulta muy eficaz para que ustedes se aprendan las ecuaciones. Ahora acá tengo mi esquema para poder explicarles cuál es el lado adyacente, cuál es la hipotenusa y cuál es el lado opuesto. Pues bien, entonces, también les quiero compartir que las razones trigonométricas solamente se pueden aplicar a triángulos rectángulos. Entonces, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo agudo, es decir, un ángulo que forme 90 grados. Como pueden observar, acá está el ángulo de 90 grados. Solamente para este tipo de triángulos podemos aplicar las razones trigonométricas. Entonces, quiero que me presten atención acá en estos puntos porque son muy claves, ¿verdad? Acá tenemos el ángulo de 90 grados y acá tenemos el ángulo que es menor de 90 grados que nos están pidiendo que encontremos, ¿verdad? No está de más recordarles de que los ángulos internos de cualquier triángulo tienen que sumar 180 grados. Si este mide 90 grados, entre este y este ángulo tienen que formar también otros 90 grados, ¿verdad? Entonces, acá nos centramos en lo que es el ángulo de 90 grados. Frente al ángulo de 90 grados está la hipotenusa, ¿verdad? Frente al ángulo de 90 grados. Ahora nos centramos en el ángulo que nos están solicitando, ¿verdad? Al lado, por eso se le llama adyacente, al lado del ángulo que nos están pidiendo está el lado adyacente. Y opuesto al ángulo que nos están pidiendo, ¿verdad? Enfrente está el lado opuesto. También otros lo ven de esta manera, de que también veo de que es un buen tips, por así decirlo, pero a veces en algunos triángulos nos cuesta verificar, porque muchos dicen el lado más grande es la hipotenusa, pero hay en algunos triángulos que esto es muy confuso porque los lados casi son iguales. Entonces lo más mejor es de que ustedes se aprendan de que frente al ángulo de 90 grados está la hipotenusa. Entonces ahora vamos a presentar unos ejemplos para que ustedes pues ya tengan más claro lo que es esta temática. Entonces el primer ejemplo nos dice calcular el lado que se solicita en los siguientes triángulos. Como podemos observar, pues el lado que se nos está solicitando es el lado donde está X, ¿verdad? Entonces, para empezar, tenemos que identificar qué datos nos están dando, ¿verdad? Entonces, ya teniendo los datos que nos están proporcionando, ya podemos saber qué razón trigonométrica podemos utilizar.
Entonces, ahí está lo que es el primer ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a colocar acá, de este otro lado, las ecuaciones para que las tengamos presentes. Entonces, dice el primer ejemplo, calcular el lado que se solicita en los siguientes triángulos. Entonces, como les había mencionado anteriormente, tenemos que identificar qué datos nos están dando. Acá tenemos el ángulo de 90 grados, frente a este ángulo está la hipotenusa. Entonces, acá tenemos la hipotenusa y también tenemos el ángulo. Entonces, con la hipotenusa y el ángulo, ¿qué relación podemos utilizar? ¿Verdad? Y nos están pidiendo el opuesto. Entonces, tenemos lo que es el ángulo, la hipotenusa y el lado opuesto. Entonces, la relación que tenemos que utilizar es el seno del ángulo. Entonces, seno del ángulo es igual a el lado opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los datos. Nos dicen que el ángulo es de 28 grados. Entonces, decimos que seno de 28 grados es igual al lado opuesto, que en este caso es x, dividido la hipotenusa, que son 36 metros, ¿verdad? Entonces acá nos están dando una unidad de medida del sistema internacional, que son los metros, ¿verdad? Como referencia. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es despejar x. Como queremos encontrar el valor de x, lo tenemos que despejar. Entonces, como 36 acá está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, x es igual a 36 por el seno de 28 grados. Y al hacer esta operación en la calculadora nos da 36 multiplicado por el seno de 28 grados, nos da 16.9. Entonces, nuestro resultado es 16.9, ¿qué? Nos están dando metros, entonces esto mide 16.9 metros. Y ahí está, encontramos una distancia, porque también uno de los principales objetivos, ¿verdad?, de las razones trigonométricas es de que nos facilita poder encontrar distancias sin necesidad de ir a recorrerlas, sino que solamente con tener un preciso esquema. Y aquí está nuestro primer ejemplo resuelto. Ahora vamos a resolver un segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo nos dice también que tenemos que encontrar un lado. Mucho ojo que ahorita estos dos ejemplos es de encontrar lados, ¿verdad? Y como se pueden dar cuenta, acá tenemos el ángulo de 90 grados. Y el lado que está enfrente al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces nos están preguntando la hipotenusa, ¿verdad? Y nos están dando el lado adyacente, porque acá tenemos el ángulo. Entonces este sería el lado adyacente. Y nos están dando el ángulo que es de 13 grados. Entonces, ¿qué razón trigonométrica podemos utilizar que nos relacione el ángulo, el lado adyacente y la hipotenusa? Como se pueden dar cuenta, pues es el coseno del ángulo, porque tenemos el coseno del ángulo, el lado adyacente y la hipotenusa. Entonces debemos de utilizar esa razón trigonométrica, que nos dice coseno del ángulo es igual al lado adyacente dividido la hipotenusa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los datos en la ecuación. Entonces decimos que el coseno del ángulo, si nos podemos dar cuenta, el ángulo es de 13 grados. Entonces, coseno de 13 grados es igual al lado adyacente, que sería 11 metros. 11 metros dividido la hipotenusa, que es x. Entonces, para poder encontrar el valor de x, la tenemos que despejar. Y para poder despejar acá, únicamente intercambiamos lugares, ¿verdad? Como está aquí dividiendo, pasa a multiplicar. Y como aquí está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, x es igual a 11 metros dividido el coseno de 13 grados. Entonces, x va a ser igual a, y agarramos nuestra calculadora y hacemos la operación. 11 dividido, abrimos paréntesis,
coseno de 13 grados, cerramos paréntesis, y esto nos da un valor de 11.3 metros. Entonces, acá tenemos resuelto lo que es ya el segundo ejemplo. Y acá tenemos ya 11.3 metros, como nos está preguntando, ¿verdad? Que el lado adyacente mide 11 metros. Entonces, nos está preguntando cuánto mide la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa mide 11.3 metros haciendo uso de la razón trigonométrica coseno del ángulo. Y ya para terminar, vamos a resolver otro ejemplo. Pero ya para variar un poquito y para que ustedes tengan ejemplos y se puedan guiar al momento de realizar sus ejercicios, ahora no nos están pidiendo el lado, sino que nos están pidiendo un ángulo. Por eso yo les estoy dando la resolución de ambos casos para que si ustedes sepan cómo se hace. Dice, calcular el ángulo del siguiente triángulo. Entonces ahora vamos a ver qué datos nos están dando. Acá tenemos el ángulo, entonces el lado que está a un lado, ¿verdad?, del triángulo, el lado adyacente. Y el que está enfrente es el opuesto. Ahí lo tenemos. Y ahora nos están pidiendo que calculemos cuántos grados, pues mire acá este triángulo, ¿verdad? Y la razón trigonométrica que nos relaciona el adyacente, el opuesto, y para poder calcular cuántos ángulos tenemos ahí, pues es la tangente del ángulo. Entonces, ahora copiamos lo que dice la fórmula y nos dice que la tangente del ángulo es igual a el lado opuesto. El lado opuesto que son 10 metros. 10 metros dividido el lado adyacente que son 5 metros. Entonces, si dividimos 10 entre 5, ¿verdad? Nos queda un valor de 2 metros. Y ahora lo que tenemos que hacer es de que tenemos que encontrar, ¿verdad? Acá nada más encontramos este valor, pero ahora nos falta encontrar cuántos grados. Y para poder ver cuántos grados tenemos ahí, entonces ahora tenemos que decir el ángulo es igual al tangente inverso de 2. Entonces hacemos eso en nuestra calculadora y nos da un resultado de la tangente inverso de 2 nos da 63.4. Entonces el ángulo es 63.4 grados, ¿verdad? Entonces quiere decir de que este ángulo mide 63.4. Entonces, hasta aquí llegamos en la explicación de ejemplos, jovencitos, y espero pues de que hayan comprendido y que al momento de realizar sus trabajos pues tengan muy en cuenta cada una de las ecuaciones, el esquema, los ejemplos de cómo encontrar un lado y de cómo encontrar un ángulo, para que así ustedes lo realicen correctamente. Y muchas gracias.